y es momento de Familia 2.0. Vamos a topar un tema muy interesante, el fácil acceso a la pornografía, las redes sociales. Conoceremos un poquito más de este tema, por supuesto, nuestro especialista ya se encuentra aquí. Tarde o temprano, todo padre o madre tendrá que sentarse con su hijo o hija para abordar un tema inherente a la era de Internet, la pornografía y su fácil acceso. En la red, el acceso al contenido para adultos está a 2 clics de distancia. Es anónimo y sencillo. Los contenidos son casi ilimitados y gratuitos. Muchas veces no implica su búsqueda, sino que aparece como sugerencias. Según estudios, el primer acceso a contenidos pornográficos en Internet se anticipa ya a la etapa infantil, con edades tan tempranas como los 8 años. Y es que bloquear la pornografía en el Internet se torna prácticamente imposible. Es muy fácil que los menores encuentren este tipo de contenido. Ante este panorama, la labor de los padres es muy importante, ya que el consumo de pornografía digital conlleva unos claros peligros. En ese sentido, hay que actuar con los hijos de la misma manera que se hace ante cualquier conducta de riesgo, donde la prevención y la educación son la clave. Pero, ¿cómo proteger a tus hijos de la pornografía en Internet? Enseguida te lo contamos. Así es, en Familia 2.0 tenemos este tema tan importante. Ya no está junto a nosotros la especialista Carla Villagómez, la psicóloga Carla Villagómez, que en breve nos va a comentar cuáles son las seguridades que tenemos que tener con nuestros niños. Vamos a marcar una pequeña pausa y ya regresamos con más. No se despegue de su pantalla. Y ahora sí, estamos con el tema en Familia 2.0. Nuevamente le damos la bienvenida a la psicóloga Carla Villagómez, porque vamos a hablar de este fácil acceso a la pornografía que hoy en día los niños pueden tener, y ahora que tienen ya no solo un teléfono, sino ya tienen un celular, tienen quizás una tablet y todo eso, y pueden acceder libremente a este contenido que a veces, poniéndole hasta un control parental, está en todo lado, está rodeado. ¿Qué es lo que debemos hacer, consideras tú? ¿Bloquear nuestros teléfonos de estos temas o hablar de esos temas con nuestros hijos para que vean que están ahí y solo que es la decisión de ellos no entrar? Ay, qué difícil eso que estamos hablando sobre el tema hoy día. Y contestando a tu pregunta, Martín, yo creo que las dos cosas son importantes. Sí hay que tener un estricto control parental, porque como tú dices, la pornografía está ahí. Los chiquitos ahora tienen acceso a un celular desde los 8 o 9 años. Con la pandemia se incrementó el uso de pantallas y los chiquitos fácilmente pueden tener acceso. YouTube, que es una de las redes sociales que continuamente estamos buscando información, puede fácilmente acceder, capaz no a una pornografía específica o explícita, pero sí a ciertos contenidos que son violentos y que pueden llevar después o posteriormente a otros contenidos. Entonces, sí es importante no dejar a la suerte de nuestros hijos el acceso a Internet. Sí tener siempre una vigilancia, tener siempre un bloqueo. Ahora hay bloqueos parentales que podemos acceder, y ahí también se conecta con otra cosa, y que es los padres tenemos que tener un conocimiento total de todas las redes, de todas las cuestiones que están sucediendo para poder guiar y hablar de nuestros hijos al respecto. Doc, ahora, ¿cuánto le podría afectar esto a un niño o un adolescente en el futuro en su actividad sexual? Obviamente, cuando nosotros vemos pornografía, sabemos la exageración que hay. Eso no es verdad, no es realista. ¿Cuánto puede afectar a un chico que empieza a tener relaciones sexuales y ve que la mujer no está disfrutando igual como supuestamente en la pornografía, gritando, o viceversa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro. Eso es principalmente lo que les pasa a los chicos, a los adolescentes desde los chiquititos, que desgraciadamente empiezan a ver pornografía porque es una calle sin salida. Una vez que entran a mirar estas cuestiones pornográficas, no hay vuelta atrás. Ya se quedan contaminados con una información que no es real. Como tú dices, eso no sucede en la vida sexual normal del promedio de las personas. Y también topan temas no solamente de la genitalidad explícita, porque no estamos hablando de una sexualidad. Exacto, eso no es. No es una genitalidad explícita, vulgar muchas veces, con un contexto y contenido que no es real y que genera en nuestros adolescentes, en nuestra infancia, estereotipos e ideas, expectativas que
les pueden incluso afectar su vida sexual normal cuando sean adultos. Entonces sí es una afectación no solamente de lo que están viendo y es una transgresión para su edad, sino a las expectativas futuras y a su sexualidad futura. Lo que dice nuestro especialista es clave, ¿no? Estos estereotipos que se marcan, que quizá quieren hacer lo mismo que se ve en una película, en temas realmente complejos. Pero, ¿cómo deberíamos entonces nosotros conversar con los chicos? Hablarles que es inevitable, lamentablemente, el acceder a este tipo de contenido. ¿Cómo le explicamos que eso no es parte de la realidad? Lo que primero yo recomendaría es no necesariamente empezar por la parte de la pornografía, sino empezar por algo que es base en la educación de nuestros hijos, y es, por ejemplo, el cuidarse a sí mismos. Sí, porque, como yo les decía, el acceso a mirar este tipo de contenido genera ya un daño a nivel de su salud mental. Entonces, el cuidarse, el saber poner límites, porque las pantallas les pueden salir los anuncios de ¿quieres conocer a no sé quién? Y luego se meten y empieza toda la cadena, es que puede ser así. Entonces, el cuidado a sí mismos, el que es importante decir hasta dónde, el que siempre pueden venir a nosotros a preguntarnos, porque en un primer momento les puede dar curiosidad y no te quieren contar porque te vas a enojar. Entonces, decirle, mi amor, siempre puedes hablar conmigo de esto es lo que te puede pasar, puedes tener curiosidad, si quieres yo puedo acompañarte en mirar qué es lo que tienes curiosidad. ¿Se acuerdan que yo les decía, es importante hablar con los hijos de sexualidad desde pequeños ir, mientras van avanzando en edad, decirles, esto es lo que puede pasar. Esto te puede pasar que tengas curiosidad, puede pasarte que tus amigos estén viendo algo así, ¿ya? No nos vamos a hacer los que no sabemos. El colegio es la escuela de todos, creo, los amigos del colegio. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si empieza por ahí un amiguito a hacer eso, abordar estos temas desde el conocimiento. Por eso yo les decía, es importante que como papás sepamos qué es lo que debemos hablar de nuestros hijos, porque la tecnología es maravillosa, eso no se trata. Se trata de que ellos sepan y les eduquemos a marcar límites, a esperar, a cuidarse, a conocer los riesgos que hay, como el sexting y todo esto que habíamos conversado. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Hablar siempre con los hijos previo, ¿no? Digamos esto para que sepan todas las cosas o tentaciones que pueden tener, sobre todo en el mundo digital. Pero ¿qué hacer cuando yo ya descubro porque a veces uno deja, o sea, quedan los rastros, quedan los IPs, queda registrado, entonces a veces la computadora es prestada del papá y comienzas a ver la historial y comienzas a ver, porque dentro de la pornografía hay muchas categorías, puede haber categorías muy salvajes, muy fuertes quizás para niños. Exacto. Y uno descubre eso. ¿Cómo abordar el tema cuando yo ya descubro que mi hijo está consumiendo pornografía o lo veo consumiendo pornografía? Porque es un momento muy incómodo, es un momento que puede ser traumatizante para ambos, que puede ser algo que tiene que reñar en la mesa familiar o en silencio por atrás. ¿Cómo debería ser? Aparte, primero mantener la calma, ¿no? Primero y principal, los padres tenemos que estar tranquilos, saber que esto puede pasar y siempre apuntar a la parte de la curiosidad, ¿no es cierto?, propia de los niños y de los adolescentes, y decir, bueno, ok, esto está pasando, mantengo calma, no lo abordo en mitad de la mesa familiar, ¿no es cierto? Porque la idea no es avergonzarlo, claro. La idea es cuidarlo. Entonces lo traigo, lo siento y le digo, mi amor, he visto esto, estás con curiosidad, dime, ¿qué es? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué es lo que sabes? Empecemos primero por preguntar qué ha visto, qué es lo que sabe, qué es lo que está en su contenido de su cabecita, para yo a partir de ahí empezar a hablar. Porque si yo empiezo a hablarle de todos los temas, a lo mejor terminamos hablando de una cosa, exacto, que ni siquiera vieron o que les pasó, claro, por la cabeza. Exacto, ¿me entiendes? Entonces siempre a ver, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que entiendes por esto? ¿No es cierto? O sea, empezar desde lo que él sabe o ella sabe, porque también hay niñas, ¿no? Ella o él, y desde ahí decir, bueno, esto es así, esto es asado, esto no funciona de esta manera, mira, pasa esto, podemos ayudarnos de libros, de información didáctica, que también los podemos encontrar en internet, porque también lo bueno y lo malo, y desde ahí abordar.
Doc, ahora qué sucede, usted mencionó algo que a mí sí me parece súper interesante y es ellas también. Antes se ocultaba, antes intentábamos taparnos los ojos, que las mujeres no veíamos, que las mujeres no hacíamos, que las mujeres no sentimos, que la mujer nada. Ahora sí, la mujer está un poco más abierta en eso. Yo creo que topar el tema con una mujer es un poco más complicado porque como madres o personalmente creo, no le quiero frustrar a mi hija su vida sexual, no quiero que ella sea criada tal vez de la manera que nosotros fuimos, casi de que no sentimos y solo somos para procrear. ¿Cómo hablar con una mujer este tema para no dañarle su vida sexual, para decirle sí, vas a sentir y tienes todo el derecho, pero esta no es la manera correcta? ¿Cómo manejarlo con una mujer? Ay, a mí me parece que es más bien más interesante manejarlo con una mujer, ¿sabes? Porque desde siempre, como tú mismo dices, desde el hombre siempre se dice así, tienes que hacer así, vas a sentir esto, y como siempre la parte del hombre, el hombre más sexual. Cuando la mujer también es sexual, claro, está perfecto que sea así. Entonces, abordarle desde la parte, tomando en cuenta la diferencia que hay entre hombres y mujeres. La mujer siempre va a involucrar más su parte sentimental. Entonces, siempre tenemos que abordar también desde el parte del cuidado, de lo que está bien sentir, y siempre tomando en cuenta cuando ella se sienta segura, ¿no es cierto? Por eso te decía yo, siempre abordando desde el autocuidado. O sea, autocuidado es en todo lo que nosotros tenemos que abordar, ¿no es cierto? Entonces decirle, esto no es así, mi amor. Estas mujeres que siempre están dispuestas, que desde que te vienen a entregar la pizza ya si quieren acostar contigo, eso no pasa, eso no es así. Entonces, abordarle desde ahí, pero siempre desde el cuidado, desde el amor. Sí, Carla y Martín y yo estábamos en la misma pregunta que nos conversamos, íbamos por ahí. Martín hablaba del tema de OnlyFans y yo iba a preguntar por ahí mismo qué pasa cuando nuestros hijos se convierten en los protagonistas de esta pornografía, porque un noviecito le pidió un video o una noviecita le pidió un video a nuestros hijos y terminan haciendo muchas veces viral su intimidad y los cromos llega que se a todo llaman el comercio, el sexting, claro, cromos, el pack y todas estas cosas que son realmente preocupantes. ¿Cómo hacemos ahí? Y la concepción que también, complementando lo que decía Martín, el tema de OnlyFans se convierte en una actividad sumamente rentable, se convierte en gente muy famosa, gente que de redes, que es absolutamente wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ay, es que ese es el problema con nuestros chicos y nuestros niños, porque nos confundimos que como ahora todo está posteado hacia afuera, o sea, todo es visto público, pensamos que también va a pasar eso con nosotros. Entonces, el problema de ahí es, aparte del autocuidado, el sentido de la privacidad, ¿no es cierto? Entonces, decir, bueno, esto es privado, esto es contenido privado. Tenemos un problema ahí muy grande, y es verdad, porque en nuestro contexto actual, todo es casi lo que hablábamos con Martín, ¿no es cierto? Las películas, las canciones, los personajes, todo es casi pornográfico ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decir esto? Esto no es así. O sea, tenemos que hablar de que esto no es así, esto no es la realidad. No es que se puede todos con todos y hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Cuando se filtra algo, es importante la parte de proteger a mi hijo o a mi hija. El 90% de los sextings, las mujeres son activas. Es decir, las mujeres son las que mandan las fotos, las mujeres son. Y obviamente los hombres son más pasivos en ese sentido, ¿no? Ellos reciben, lo pasan, comparten y tal. Pero por eso es importante con las mujeres, yo te decía, ¿no es cierto? Hablar desde el autocuidado, de la protección, de la privacidad. Esto no es así porque parte por un tema de aceptación, de pertenecer, de destacar, de llamar la atención, también, como todos. Es importante, solamente acotar que es importante que tengamos un buen diálogo con nuestros hijos. Muchas veces como madres, como padres, nos da miedo hablar con nuestros hijos de estos temas hasta que ya sucedió y se fregó todo. Hay que hacerlo desde muy pequeñitos, la comunicación es básica. Y el tema también es importante, no sé qué explicarles, porque claro, cuando ven pornografía, consumen pornografía, esto vendría a ser un tema un poco más carnal, que
que veíamos acá, cuando realmente el acto sexual puede ser un acto de amor, inclusive, de conexión, de muchas cosas, y uno no va a ser igual que otro. También explicarles de eso, porque hay diferencias abismales entre ver una pornografía o estar enamorado de una persona que tú la amas infinitamente. Y claro, los niños también no entienden eso, no piensan que solo es una sola cosa. Por eso yo hacía la diferencia de la sexualidad y la genitalidad, que eso es completamente diferente. Estamos acostumbrados a pensar que la sexualidad es el acto sexual genital, y eso no es así. La sexualidad es yo, individuo sexual general, ¿cierto? Muchísimas gracias, mi querida Carla. Qué pena, el tiempo se nos agota, y sí, no tratar de hablar y entender, porque a veces para un chico ver que una modelo que hace contenido muy fuerte se haga absurdamente famosa y absurdamente millonaria con estas cuentas de OnlyFans. Que se filtran los videos sexuales. Claro, ¿no? Y sobre todo uno ve cómo se hace millonaria esta gente, entonces es realmente preocupante. Conversar, dialogar, tratar de entender. Gracias, Carla, por estar aquí. Es un gusto siempre conversar contigo.